Muy interesante discusión. Soy Francisco Costa Martínez y les doy la más cordial bienvenida, como siempre, acompañado por la directora general de Código San Luis, María Luisa Paulín Hernández. María Luisa, bienvenida una vez más a Código Knockout. Pues muchas gracias, pues vamos a darle, ya es tiempo. Y de este lado también nos acompaña, que será desde luego el rival en esta, más débil. en esta pelea, Álvaro Candia, director general de Región Centro. Álvaro, bienvenido una vez más. Muchas gracias, Pacho, por tu invitación, y María Luisa, aquí estamos. Pues que no se diga más, como dirían la gente, como dice esta famosa canción, ¿no? La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. Entremos en materia. Este fin de semana se llevó a cabo aquí en San Luis Potosí y en todo México, en muchos países, en muchas ciudades del país se llevó a cabo esta movilización masiva por parte de diferentes organizaciones civiles en defensa del Instituto Nacional Electoral, el INE, y en un abierto rechazo al famoso Plan B que ha propuesto el gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, de manera puntual, porque es una iniciativa que viene desde el Ejecutivo. María Luisa, ¿qué información tenemos sobre esta movilización, sobre este movimiento? Buenas tardes, amigos de Código Knockout. Pues mira, a mí, de toda la información que vi, de lo que nosotros fuimos testigos ayer en Plaza Fundadores, que nuestro productor Rodrigo Martínez transmitió, pues yo la verdad no vi a los fifis ahí, o sea, que era clase media, así, como que para abajo. Más bien fueron los que se rajaron ya del que votaron con el anterior gobierno. Sí, pero los arrepentidos, ¿verdad? Arrepentidos, pero estoy enterada que fueron la clase pudiente, o los ricos, o los fifis, como les dice el presidente, parte de los que convocaron vía chats de WhatsApp. Pero yo la verdad creo que la defensa del INE, que es la bandera, no es más que un mero pretexto. Se trata de una lucha política, y ahora sí ya más abiertamente, porque ya se metieron los partidos. A mí la verdad me quedaron muchas preguntas. O sea, por ejemplo, ¿quién eligió a los oradores? ¿Quién eligió a Gonzalo Benavente, que yo lo conozco perfectamente, le mando un saludo, pero, o sea... ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Qué estaba haciendo ahí? O sea, él tiene marcadas preferencias, pues ideológicas, no sé, pero políticas sí. Ideológicas, yo creo que es nombre de... Yo creo que ideológicas, y una vez más creo que hay un oportunismo local, que es del Frente Cívico Nacional. O sea, Javier Nava y su pandilla presentes ahí en ese movimiento, y eso le quita fuerza y le quita credibilidad. Y por otro lado, yo lo que digo es, a ver, dicen que es la defensa del Instituto Nacional Electoral, que la defienden de una iniciativa del presidente. Pues en realidad no defienden al INE, o sea, porque la iniciativa incluye quitarle privilegios a algunos partidos. O sea, es que hay que decir las cosas de ambos lados, ¿no? Cada quien dice su verdad, pero la dicen a medias. Sí, claro. Una cosa que desde luego debe destacar de esta movilización que se vio aquí en San Luis Potosí el día de ayer, como eso de las 11 de la mañana, es la enorme cantidad de asistentes. Eso creo que nadie se lo esperaba. Y además es genuino, porque fueron solos, pagando su gasolina, su botellita de agua, sus no hubo torta ni refresco, ¿verdad? O al menos no se vio. No. Álvaro, tu perspectiva sobre este movimiento. Fíjate que coincido totalmente que esto no es atípico, no es un movimiento circunstancial, va obedeciendo a lo que va caminando el gobierno federal, que es el que ha polarizado la política. Y hoy nos damos cuenta que los partidos dicen a los ciudadanos, y hoy los ciudadanos fueron convocados por vía algunas organizaciones sociales, sin que los partidos no dejaran de involucrarse, porque eso va arreciando y van involucrándose un poco más los partidos, porque se adelantaron los tiempos electorales, ¿no? Pues esto obedece a lo que comentaba María Luisa, que es un movimiento político netamente. Sí. Y opositor al gobierno de López Obrador. Y opositor al gobierno, porque es el que se opone a algunas consideraciones, como bien lo dice. Que además en gran parte... Como lo dice María Luisa, sí es cierto que nadie tiene la verdad puesta en la mesa, porque no nos ha interesado socialmente hacer esa medición exacta de qué sí es bueno y qué es malo de lo que pretende la reforma del Plan B. Lo único que es cierto
lo único que es cierto, que sí agrave a una institución que fue creada y le dio la legitimidad al actual gobierno. No vamos a caer, creo, en revisar paso a paso qué pasó en el 2006, qué pasó en el 2012, qué pasó en el 2008. Hoy la gran verdad es que el gobierno no quiere ese árbitro porque está enojado. Es incómodo. Porque es incómodo, porque no obedeció a conquistas laborales diferentes a la que él proyectó en su reforma laboral, ¿no? Que lo agraviaron y no fueron los únicos. El Poder Judicial también hizo lo suyo, hay órganos que también autónomos que se molestaron por la reforma laboral que presentó el presidente, donde nadie debía ganar más que el presidente, ¿no? Yo creo que eso no está medible. Debe haber una discusión y no vamos a estar haciendo discusiones para lograr temas de cada uno de lo que no estamos de acuerdo. Y el presidente lo sabía cuando llegó al poder, porque no era una persona neófita, de cuáles eran los privilegios que tenían los órganos electorales, porque ese era el México que estaba desarrollándose en ese momento, ¿no? Pero hoy, los privilegios es parte de la estructura del organismo, que son los consejeros que cobran altísimos salarios. Eso es cierto. Aquí hay un consejo electoral que los señores son parásitos que nos cuestan muy caros a los potosinos, y los señores no hacen ni siquiera un esfuerzo. María Luisa, pero eso ya está establecido. La democracia nunca va a ser barata. Cuando no te distingue, yo no hablo de eso, yo hablo de que nos debe costar lo justo. Pero en lo que es justo no es democrático a veces. ¿Por qué? Sí, porque la democracia no es para que todos seamos iguales, indudablemente. Entonces, ¿para qué? La democracia es para que todos seamos ¿Para qué la democracia? La democracia es no para que todos tengamos las cosas iguales, para que tengamos los mismos gobiernos, el gobierno que nos... Democracia es el gobierno de la mayoría, del pueblo. El gobierno del pueblo, y la mayoría es la mitad más de los que votan. Bueno, de los que votan, eso también es importante. Sí. Entonces, para no salirnos del contexto, a lo mejor sí puede ser que la marcha logró el objetivo que pretendía la oposición, molestar al presidente de la República, porque sigue polarizando su discurso y es una enfrenta que no tiene propuesta, porque no tiene que ver con los partidos políticos, sino tiene que ver con el árbitro electoral, que hoy por hoy los partidos que conforman el Congreso de la Nación son los que proponían o proponen a los consejeros que hoy se van a modificar. Pero hoy hay un consejo técnico. Pero bueno, yo creo que la profundidad de qué es integrado por morenistas. Claro. O sea, el presidente quiere el control de ese órgano porque teme perder el poder. Claro, entonces aquí está evidente que eso es lo que le tiene molesto a todos, ¿no? El presidente perdió el poder, lo está perdiendo continuamente. Todos sabemos cómo operó la Secretaría de Gobernación con los medios de comunicación en este proceso para que no llevaran noticias de lo que estaba sucediendo en todo el país, ¿no? Entonces, sí hay una real oposición que polarizó el presidente de la República. Ese es el tema que está desarrollándose, ¿no? La cereza del pastel, pues es el INE, ¿no? Pero lo demás sigue siendo... Es el pretexto. Es el pretexto. O la herramienta, como le quieran llamar. A ver, yo tengo una duda muy grande. Álvaro dice que con este movimiento se molesta, se incomoda al presidente. ¿No será realmente que es parte de una estrategia presidencial? Porque, hablas bien, el presidente fue quien en un inicio polarizó. Y ahora se sigue polarizando a través de estos mismos movimientos. Realmente a mí me parece un plan muy perverso, muy elaborado, pero yo no creo que esté incómodo. Sí, yo no creo que sea incómodo para el presidente. Yo más bien creo que está cumpliendo con el objetivo que se habrá planteado hace ya algún tiempo, ¿no? ¿Cómo sería entonces este asunto, Álvaro? Porque se está realmente incomodando el presidente, está perdiendo poder el presidente, sin o está, duda, y además es normal, está por el ejercicio del poder que te desgasta naturalmente. Hoy lo escribía nuestro amigo que por ahí tenemos en la columna de Región Centro, es un comercial para nuestra columnista, que es el Gandhi, Juan Ramón, donde establecía ese criterio, no sé si se los pasé por ahí, donde establece un poquito. Donde establece que el presidente está molesto por esto, ¿no? Y es parte de su quehacer mañanero, de que hoy todo el país se centra en la agenda de lo que diga el presidente por reacción en la mañana, ¿no? Porque es un experto comunicador. Él marca la línea y todos los demás vamos. Pero ¿dónde caímos cuando la agenda no la marca, por ejemplo, las inversiones, la política pública, el ejercicio de la corrupción y la seguridad? Porque él es un animal político.
Así es. Andrés Manuel López Obrador es un animal político. Si fuera un administrador, un buen Pero administrador de este la país, gente no votó por un animal un buen político, gestor. votó Sí, por sí, un votaron. estadista, porque No. el país necesita un gobernante. no, votó por No, la no. esperanza de que realmente erradicara la corrupción y de que realmente hiciera un buen gobierno y transformara el país, cosa que no hizo, Que no claro, hizo el señor. Ya no yo creo hizo, que ya no por eso hizo. no votaron. Yo creo que votaron contra el PRI. Hay que dejar Yo muy también evidente. le doy mucho Que ese, mérito a eso. ¿qué Están tanto echando fue? un montón. No, yo creo que queda grabado. había un ejercicio de gobierno que no le gustaba a muchos. Y era una clase media que fue la que le dio el grueso voto a López Obrador. ¿Verdad? Que se lleva, si lo podíamos analizar profundamente, nos daríamos cuenta quién le votó a López Obrador en el 18. Pues nuestros compañeros maestros, nuestros compañeros obreros, porque estaban molestos de cómo los estaba tratando los partidos políticos a través del gobierno que gobernaba, que era Peña Nieto y el PAN en algunos capitales más importantes. Entonces yo creo que se dio un voto inédito, sin revisar más, ¿verdad? Porque proporcionalmente lo vamos a volver inédito, ¿no? El número de votos que saca una población mayoritaria no comparada con otro gobierno, pues es inmensa, ¿no? Y somos casi 170 millones de mexicanos. 129. 130. Sí. Ok. Por ahí. Perdón. Bueno, pero a ver, yo la verdad quiero... Entonces, la gente sí votó por un cambio y pensaron que este hombre traía el cambio. Un cambio donde él se añadió de todas las gentes que lideraban ese partido político, porque no podemos conocer que en Morena habitan todos los que salieron del PRI. Comenzando por el presidente. Entonces era gente que estaba molesta con su propio partido que los había dado oportunidades o se las había negado en un momento, ¿no? Sintiéndose con derechos de continuar siendo el eslabón del poder de ese partido. Pero claro que hay cambio, porque ahora quien sale precisamente a marchar, que en ese día que ya no son tan evientes, pues son los de una clase diferente a la que en otros tiempos. Esos son los que le dieron el voto, no son los fifí es un término que yo quiero evitarlo en el vocabulario, porque es un invento y es una consecuencia de esta división que está generando el presidente de la República, ¿no? No, pero porque eso no son es un conservadores. y eso es un grupo de presión, siempre lo han sido, por lo menos en San Luis Potosí. Quedo con un grupo de presión, porque un grupo de presión desde los permisionarios, desde los taxistas, pero no porque los ricos, los ricos siempre van a ser opositores históricamente, o le podemos llamar criollos, españoles. No, han sido aliados del gobierno. Si no son ellos el titiretero, el que está detrás del perfil. Claro, yo no creo que sea. Pero hay una clase que nosotros no nos ha tocado, que hemos paliado históricamente formándonos en algunos lugares, que son los que pueden más. Los aristócratas, los que pueden hacer más históricamente, sí, amigo. No estamos en montón, yo tampoco creo que haya yo creo que en este país no haya visto. Y en San Luis se acabaron. Sí, no, para eso. No, todavía los tenemos ahí, que son los curros. Pero y están los pobres. ricos. Unos sí, se acabaron las fortunas. pero otros sustituyeron con otras riquezas ahora a los curros, ¿no? Puedo dar nombres, pero no voy a caer en eso porque hay una porque cosa a lo mejor que no voy a caer en provocaciones. Es más, hasta la lonja se acabó. No. Ya no existe la lonja. Sigue siendo, no, como no, es una élite que funciona. Vamos para que veas si le jalamos la cortina, se vienen todas. No, se vienen todos los borrachos que ahí andan a veces. Pero eso es diferente, es un club. Sí, claro, pero sigue funcionando la lonja como lo que era. Son los mismos, 20 Sí, claro, las 20 canijos. familias. Y recuerda que Algunos no se ricos y renueva- algunos no y tanto. se que renuevan y emborrachan se van ahí. comprando los hijos de los hijos, ¿eh? Eso sigue funcionando. Si Pero tenemos ya no igual que la es el masonería. punto de reunión de la gente bien de San Luis Potosí. No, ahora van a Son los otros, borrachos, van a otros ricos. lugares. Van a otros lugares, son tan grandes, ¿no? Hay ricos de otro país que viven aquí, ¿no? Que son inmensamente ricos. Ha cambiado Sí, la claro. clase alta. Ha rotado los niveles adquisitivos de varios grupos, ha variado y se juntan en otros lugares, ¿no? Luego nos invitas No quiero llegar ahí, ¿Cómo pero- sabes tanto? Pero lo que sí quiero insistir, que este ejercicio de manifestación histórica de las sociedades civiles, con o sin los partidos, es importante. Y, Sí, no, sí, es y importante. San Luis no es más que un pionero de eso, ¿no? Y además es sano. Eso obligó a la creación del primer consejo. Pero no me gustan los consejo electoral, claro. Los oportunidades siempre pero siempre van a existir. Siempre vamos a ver una persona que aprovecha la coyuntura para hacer. Y vamos a decir una cosa importante para mí, es que
Cuando hablamos de alguien muy adulto, que está beneficiándose, que resale en ese tipo de... nos cae mal, pero esa es la élite de la política. Los más viejos son los que más tienen poder y más influencia tienen. Y eso se va a volver presidente cuando deje de serlo el hombre más influyente o más loco de este país. Pues puede que ya sea ambas. Bueno, viendo de ti creo que... Es un millennial de 29 años. Hay una cosa, ya no tengo 29, ¿no? Sí, ya ando por la pensión de adulto mayor. Ya es mi credencial del incendio y todo eso. Hay una cosa muy importante que dicen, San Luis ha sido pionero en estos movimientos de lucha democrática. Es cierto. Y mencionaban también esta cuestión de que en esa misma lucha el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, pues el de San Luis Potosí fue el primero a nivel nacional, tras una gran revolución social. No fue tan ciudadana. grande, pero fue. Ay, hay que aclarar cuántos gobernadores tuvimos en tan poquito tiempo. Porque el poder de Carlos Salinas de Gortari ponía y quitaba gobernadores, claro que sí. Estás quitarle mucho espacio a la historia. No, de hecho, yo puedo hoy suponer y decirte que este gobierno actual tiene la influencia y la oportunidad al deterioro que hicimos en la política, o se hizo en la política después del 58, y hasta la salida de Joaquín Barrios, ¿eh? Te lo digo, acuérdate que en 10 años hubo 6 gobernadores, y ahorita los voy a contar, ¿no? Por eso 7, en 6 años hubo 7 gobernadores. 7 gobernadores, ¿no? Entonces, pero es esa crisis todas fueron a través motivada por la el manifestación, salinato, por la manifestación por social. el salinato, porque hubo... A lo mejor tú no te acuerdas, a mí me tocaron las movilizaciones después de Fausto Zapata, claro. Y luego las de Gonzalo Martínez Corbalá, y no fue una ocurrencia, y hoy mucha gente le quita mérito al abogado Gustavo Barrera, que es el que inventa el organismo ciudadano, presionado no tanto por las señoras que iban con una veladora y unas agujas, y unas agujas, también es cierto, a los turistas de aquel tiempo, y que cada jueves daban la vuelta ahí en la plaza de Armas. No, el salinato quiso hacer un experimento en San Luis Potosí y no lo logró. Y él después se arregla con los navistas y generan ese organismo ciudadano. Y realmente el creador de ese organismo es el abogado Gustavo Barrera. Y de ahí, pues ya se extiende a todo el país. Nomás que de pronto, como Gustavo es un poco polémico, no se le reconoce realmente su contribución a la democracia, no a la política, a la democracia. Yo creo que hay que invitarlo a Gustavo. Sí, claro, nuestro amigo Gustavo Barrera, que lo considero un excelente abogado, no creo que sea más demócrata que abogado, pero bueno, lo pongo. No, jamás. Lo pongo en ese proyecto. Yo creo que en ese proyecto había muchos potosinos involucrados, entiendo, y eso es lo sé de oídas, dijo, y a lo mejor ya se murieron los que me lo contaron, que este proyecto nace en el instituto, el INAP, el Colegio de México. El Colegio de México. Cuando lo encabezaba Chirino y el mismo Camacho Solís. Y ahí estaban estudiantes de tamaño. ¿De dónde salieron 2 gobernadores de ese grupo? Respaldado por los navistas, Horacio Sánchez y Fernando Silva Nieto. Antes de el resurgimiento del navismo. Porque ellos toman ese proyecto como priistas, ya como la élite que iba a gobernar después del 82. Recuerda que San Luis de Gortari es subsecretario en promoción y presupuesto de Miguel de la Madrid. Y Miguel de la Madrid es subsecretario de López Portillo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público antes de ser presidente de la República. Y ellos llegan, entiendo yo, de la escuela de Chicago con una mentalidad diferente a Aspermella, Salinas de Gortari, Chirinos. Los tecnócratas que le los llamaron. Famosos tecnócratas o los Chicago Boys que les llamaban, con otro criterio que hoy lo entiendes, como lo explica el señor presidente de la República, el famoso neoliberalismo, ¿verdad? Una diferente forma de gobernar que, bueno, no me gusta cómo lo catalogan, habría que ser más profundos y eso lo tienen que saber los historiadores. Nosotros no tenemos más que continuar con una historia que te estoy diciendo, ¿no? Ellos ya estaban atrás del proyecto porque de esa gente que llevó a revisar en el tema del Colegio de México fue el señor, se me fue el nombre, que dice el Maradona, es gente de Ebrard, potosino, se me va, que tiene una alta influencia con Ebrard y está en la
tenemos gente influyente Sí. con Marcelo Ebrard. Sí, Bueno, políticamente. pues, si se ofrece. Él Ya lo teníamos con Andrés él Manuel en encabezó las secciones, sí. la estudio del movimiento navista ya después de haber sucedido, ¿no? Y de hecho, hay que ver cómo se levanta en 1982, que es con la candidatura del doctor Nava para resurgir el movimiento. Pero Y no nos tiene da el éxito que referencia- tuvo con Horacio Sánchez. ¿Es ese que estoy hablando? ¿Es ese? ¿82? No, Horacio Porque gana la gubernatura en el 94. Por eso, pero en el 82 es el candidato y ahí revive el movimiento navista para hablar de las famosas manifestaciones, no para perdernos del tema, ¿no? Estoy hablando de las manifestaciones sociales en San Luis Potosí, la más fuerte y que gana la presidencia municipal del 82 contra el PRI que encabezaba Sí. González Lárraga, Tito González Lárraga, que es el candidato después de que retiran al el rector Torres, aquel rector que no pudo, y él termina el periodo y pierde con el doctor Nava. A partir del doctor Nava, el presidente de la República llega por coincidencia, alguien conoció el proyecto del doctor Nava, que es Salinas de Gortari. Cuando sale el profesor de Conjitud en el 85, el candidato que manda el partido es Florencio Salazar. 3 años después, el candidato a la represión es Martínez Corbalá. Es Salinas de Gortari. Y de los que se van del PRI por Florencio Salazar, por la designación de Salinas de Gortari en el 88, es González Pedrero, González Guevara, Martínez Corbalá, Efigenia la oradora de México, y se convierte en la senadora en el 88 con Cuauhtémoc Cárdenas. Efigenia Martínez. Efigenia Martínez. Y fíjate, actual senador. Actual senadora. ¿Volvió a ser senadora? Ese. Ese, hablando del movimiento social que hablamos del doctor Nava, se levanta y ese es el movimiento como el que hoy pareció en la plaza. Hoy podemos confundir ese tipo de gente con la que se movía en aquellos años. A mí lo que sí me gusta de este movimiento es que sí es genuino, que la gente va porque quiere ir, porque está convencida. Y bueno, pues la lucha ya está en acción. Hay que ver quién aguanta más, porque ahora sí va a ser una carrera de resistencia. Y obviamente es diferente resistir desde el Estado que resistir desde la calle, ¿no? Sí, claro. ¿A dónde creen que va este movimiento? Sin duda a echar del Palacio Nacional al presidente, a Morena, o a echar del poder Pues sería a Morena. Pero si lo vemos por etapas, yo lo Y veo. le pueden echar bien el voto. Sí, claro, Yo lo veo. pero tiene que ser violentamente. Ajá. Yo lo veo. Ojalá. No, ojalá y O no. sea, sí. Ojalá No, no, yo no tampoco. creo que sea por el lado de los que se están oponiendo al presidente, pero por el lado de Morena, o sea, si no ganan van a querer arrebatar, y ahora sí, a todo el pueblo nos toca impedir eso. ¿Qué sigue? Pues la cancha quedó después de este movimiento de presión, es contra el Poder Judicial, que ya se manifestó 2 veces, a mi juicio, ¿no? El 5 de febrero, domingo, en Querétaro, la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia De la Suprema Corte. No siguió un protocolo que creyó que agraviaba al Poder Judicial, ¿verdad? Al no pararse. Creo que fue muy evidente y el presidente lo sigue señalando cuando dice que la presidenta, la magistrada siempre va a votar en contra de las propuestas del gobierno, ¿no? Hoy tiene su cancha. Pero eso no es ningún agravio, eso es parte de su responsabilidad. Pero eso y lo dijo el y presidente. lo hace. Que así lo veía ella, ¿verdad? Que le molestaba esa acción. Pero bueno, hoy vamos a ver en qué terreno y el éxito del plan B queda solamente en una petición que ya tiene por ahí un amparo concedido en la suspensión de los actos, lo cual permite que esa ley no esté funcionando, ¿no? Para la tranquilidad de los órganos electorales que tienen que cumplir con algunos plazos, pues ahí continúa, ¿no? Porque es sub judice y está suspendido los actos. Entendí hoy en la mañana, me queda claro que hay que meter mucho este tema. Y hay que esperar, y pero hay que traer a los que saben, a los que abogados. sepan de este tema, ¿no? Vamos a ver si conseguimos a Gustavo Barrera. Hay que invitarlo. Y a ¿Quién sería? algunos otros fundadores del Consejo Electoral. Hace 30 años decías. Va a ser 30 años, va a cumplir 30 años. 30 años. Que es lo que... Y que incluso una cosa que recordó Gonzalo Benavente ayer fue que originalmente no tenían salario.
Eran honoríficos, los habían, Así era un deberían de teatro. ser, ver cuántos le quieren entrar. No, pero si no lo profesionalizas de otra manera, no puedes Es que quitar ese el es un tiempo de riesgo. alguien, ¿no? Eso, Es un ya riesgo. eso quedó en el siglo pasado, cuando a lo mejor no había. Estás diciendo viejita. Porque hoy hasta la presencia de nosotros tiene que tener un patrocinio, ¿no? Y vamos a hacer un llamado. ¿Cierto? Patrocinadores para este Cierto, programa. no, pero sí, ya no nada es gracioso, nadie es gratuito. No creo que el que lo esté haciendo es una férrea voluntad. Bueno, de el hacer Consejo muchas Electoral cosas. original eran empresarios muy prósperos en Ah, aquel sí, claro. momento, ¿no? Empezando por Luis García Julián, y que cada uno representaba no un partido, sino un grupo De intereses, de los que intereses siempre ha habido en San Luis. De los que siempre ha habido en San Luis. Me acuerdo mucho de don Eduardo González Álvarez del Castillo, que además hay que recordar también que sí se portaban a la altura. Sí. No sé si tú No, recuerdas sí, claro. cómo rechazaron el registro de Horacio Sánchez como candidato a gobernador, porque no era nacido en San Luis Potosí, sino en Chihuahua. Y amenazaron todos con renunciar al cargo, incluso Héctor Gerardo Hernández, que por cierto, ojalá que nos podamos reportar con él. Todos renunciaron esa noche. Ya no lo tenían. Sí, claro, a mí me tocó como reportera del Heraldo cubrir y no nos fuimos porque no decidían, y el abogado de Horacio Sánchez era Jaime Suárez Altamirano, Pero, que la postre fue secretario general de gobierno. Pero ya es el 94, ya ¿quién era el consejo? ¿Tú eras García Julián? No, sí era García Julián, y sesionaban ahí en una casa de Guerrero, me acuerdo. ¿No era de Vildoc ya? No, Divildox es mucho más para acá. ¿No es el segundo? No recuerdo, pero el primer presidente del Consejo Electoral Sí, fue Luis García Julián, que a la postre fue candidato a la presidencia municipal y luego gobernador. y luego candidato a gobernador, pero se fue en el 97 y entonces 3 años antes él fue presidente del 90 y... Sí, fue alcalde, sí, así sí. Él fue alcalde, fue presidente municipal saliendo del consejo, ¿no? Él tenía que haber sido presidente en las intermedias del 97 en el 95. Pues no sé, ¿Sí? no recuerdo muy bien. Pero bueno, pues aquí lo que vale la pena dejar en claro es que se valen, y qué bueno que la gente se movilice, y qué bueno que sea de manera organizada, y qué bueno que sea respetuosa. A mí me gustó mucho el discurso que dio el magistrado Cosío en México, lo voy a recuperar. Nada que ver con el improvisado discurso que dio aquí Gonzalo, que dejó mucho que desear. Sí. La verdad no se preparó, lo único que hizo fue traer otra vez al recuerdo al doctor Salvador Nava. Por favor, déjenlo descansar en paz al señor. Ya no nos lo vayan a regresar en la Ya. figura del hijo. Del nieto, perdón. Del nieto. El nieto. Que ya está vigente. El nieto ya es la herencia que nos dejó el doctor Nava, Bueno, porque ¿cuál? está vigente. ¿Cuál Inhabilitado, por favor. chavo? Al nieto. Chavo Nava. Vamos a dejarlo así, Chavo que Nava tercero, que hay es que lo amigo de adivinen. todos los poderosos de este país. A ver. Bien. Ese es el otro nieto, ¿verdad? Sí, pues hay mucho ya. Pero bueno, vamos a dejar ese tema por la paz. Hay más de qué hablar de eso. Sí, hay muchísimo ahí. Definitivamente, como dice María Luisa, hay que procurar invitar a los expertos, aquellos que nos puedan constatar porque estuvieron en el lugar de los hechos. Claro. Entonces, vamos Son a... protagonistas. Sí, sin duda alguna, protagonistas de la historia, curiosamente de esta historia que sentó un precedente muy importante en San Luis Potosí. Pero cambiamos a algo más contemporáneo, algo más reciente. Algo más que del fue, pueblo. más pues, ¿qué te diré que es del pueblo? Algo que está causando mucha polémica, desde luego por este sistema de evaluación para los funcionarios estatales. La segunda evaluación ya fue difundida por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona la semana pasada. Hubo algunos cambios, algunas dependencias mejoraron en comparación con la primera evaluación que se difundió hace algunas semanas, y otras tantas, pues ahí están como que en la cuerda floja. Hay una cuestión muy importante. Estamos conociendo ahora un sistema de evaluación que dice tal dependencia está reprobada. Esta es ya la segunda ocasión. Hay otro, es el mismo sistema, que nos dice esta otra dependencia está súper bien, está trabajando bien, está dando buenos resultados, pero también hay una percepción ciudadana en la que la situación es completamente diferente. No coincide. ¿Qué pensamos de este asunto? Ven, por darles un ejemplo, CDSORE, la Secretaría General de Gobierno, el DIF, aparecen como las mejores posicionadas, ¿no? Y en contraparte vamos a tener a la CEGAM, a pensiones, que esa ni cómo salvarla, ni cómo ayudarla. pero,
Sí, pero yo no creo que eso sea de hoy. El tema de pensiones, Sí, pues quien está ahí no tiene opciones para mejorar ese sistema. Entonces, pues ¿qué pensamos? A ver, Álvaro, quiero empezar contigo, porque sé que tú entiendes muy bien ese tema. Porque es administrador. Sí, exacto, porque eres administrador y porque además conoces mucho de leyes. Yo sé que tú tienes una posición muy clara en este tema. Comentarte, mira, sí me parece importante que el gobierno se ha medido constantemente. Yo creo que ese es uno de los principios de certeza y de transparencia de cómo está cumpliendo con los objetivos. Yo lo he hecho y lo voy a decir en voz alta claramente: mientras el gobierno no modifique, actualice, reforme la ley orgánica de la Administración Pública del Estado, estamos hablando con cosas no contextualizadas a la actualidad. Entonces, es difícil medir si no has modificado tu ley que te obliga a existir como dependencias o como ente de gobierno. La última persona, el gobernador que lo hizo fue, recuerdo, Horacio Sánchez Unzueta, y es la única que está vigente y modificada a la fecha. Yo no creo o no veo hoy de la ley orgánica que esté modificada para actualizarla con la tecnología, por ejemplo, que esta ha sido tan vertiginosa que hoy estamos atrasados cuando mañana ya es la verdad, ¿no? Claro. Entonces, debe de estar fundada ahí. Y algo muy importante, el capítulo de la pandemia. Debe de existir en la ley algo que ya prevea cómo va a funcionar un gobierno en tiempo de pandemia. Y lo más importante, ¿no? Ocupamos la Secretaría de los Taxis y la de los Camiones, o la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Digo, no, a lo mejor necesitamos una Secretaría de Taxis, porque es lo único que hace la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿no? La comunicación y transporte lo hace la Junta Estatal operativamente. Sí, claro. O la hace la Secretaría de Comunicación y Transportes Federal, que ella sí ve trazos de caminos, construcción, planificación, hasta tenía la policía, o ya no la tiene, ¿verdad? Ella era responsable de esas, la federal, en su ley orgánica de la Administración Pública Federal. Entonces, desde ahí ya tenemos una dolencia. ¿Con qué vas a medir? Amén de que existe, por si algo se nos está pasando, porque no hemos hecho modificaciones a la ley orgánica de la Administración Pública, la ley de responsabilidades. En su capítulo de desempeño tiene que estar revisando constantemente qué es lo que está haciendo el servidor público en su atribución. Y pero no no más, nada más que está haciendo, es qué parte del Plan Estatal de Desarrollo están cumpliendo, Cumpliendo, porque claro. esa finalmente es la guía. todavía no entré, primero la ley, el marco jurídico, y luego sí el plan de desarrollo, que son las estrategias y la contabilidad gubernamental que debe estar funcionando, porque hoy, según la ley de contabilidad gubernamental, ninguna dependencia puede, o parte de la normativa, hacer adquisiciones, programación, si no tiene el famoso presupuesto cero, ¿no? Anual. O sea, ¿de cuánto vas a gastar en este mes y qué vas a hacer? ¿Y con qué lo vas a hacer, verdad? Y espérame, para evaluarte, el gobierno tiene la Contraloría. Yo no sé si propuesta de que la Voz Populi, la red social, el formato que mandaron a las redes donde evalúes a tu funcionario, emane de esa alta responsabilidad que es la Contraloría del Estado, el órgano de control interno, que cada una de las dependencias tiene un Contralor interno, que es el que recibía, que es el que dice, según el Contralor interno, así están, ¿verdad? Pero no, ni siquiera hoy nos dice eso, ¿no? El otro dato duro es de que existe la Auditoría Superior del Estado, que diario o continuamente existirá como una titular encargada del despacho. ¿Existirá? ¿Cómo? Pues es que yo voy a poner ejemplo nada más de que está haciendo la autoridad, que no es nuestro tema. Prometo que la próxima hablemos de la sería bueno, ¿no? Hablar de la ¿Qué pasa? Y dos eventos, ¿por qué no tengo significado? Porque, bueno, pues ustedes saben que el periódico Región Centro, pues uno de sus lugares más influyentes, pues es Santa María y Villa de Reyes. Y en Villa de Reyes faltó la presidenta. Y inmediatamente no hay protocolo de ley que diga que sigue a la ausencia definitiva de un presidente municipal de Santa María. Hubo quien se le ocurrió, entre ellos, que el secretario fuera el encargado de despacho en los dos municipios, por un día o por dos. Esa es su función de funciones. Pero eso habla muy mal del cabildo. Pero habla mal de la Auditoría Superior cuando estamos hablando de eso.
Porque Sí, inmediatamente pero sabías de los que está regidores muerto. y el síndico o no, saben, deben conocer la Debería. ley. Bueno, debería. Tan es así que no lo es, que los dos secretarios salieron a la calle como presidentes en funciones. Lo que quiero decir es que, bueno, Eso es. pues si no, no es en China, es a 100 kilómetros, a 40 kilómetros de San Luis, el auditor responsable de la Auditoría Superior de revisar la cuenta pública de esos municipios de se murió, vamos a correr que entrega la recepción inmediatamente. Claro. Oye, dile al señor secretario y al señor lo que tienen que hacer, llévate El librito, pues ya está. La ley en la mano. eso no lo puede hacer, eso no lo puede decir, eso es lo que debe de hacer. Y no lo hacen. Entonces, quiero llegar a la Auditoría Superior, que es quien debe de evaluar el desempeño de los servidores públicos del Estado, de San Luis Potosí, municipios y órganos autónomos o descentralizados. Entonces, si me dices que va a ser por aplausómetros, los juntaré de fundadores, a ver quién gana, y hacer una pasarela, faltaría eso, ¿no? Quisiera una pasarela y pasara por en medio, ¿qué opina? El más guapo, el más simpático, ¿sí? No, yo creo que esa evaluación se hace por sentimiento. Por amistad, me caes bien, me caes gordo, estás Claro. flaco. ¿Cómo se llamaba ese de negro que usaba un señor de la televisión, don Francisco? Sí, claro. Que sacaba el chacal. El chacal, sacamos un chacal, eso es lo de menos para que sea más accesible para la opinión Que pública. equilibre, ¿no? Que equilibre. Hay que aclarar que esta evaluación la está dando a conocer la Secretaría Técnica. Esa también es una cuestión importante porque si dices, bueno, ¿Cómo se llama la ¿con qué secretaria criterios? técnica? Quiero saber. Ahí nuestro productor Disculpe el auditor. Sí, no, tiene un apellido Rápido, les voy a dar rápido. Y ya nos habían mandado la encuesta que aquí está, ¿no? La evaluación funcionales del gobierno del Estado. Sí. No sé si tienen la aplicación para que tú evalúes en este La momento. tenemos aquí a la mano. Yo no. Para que lo No evalúes perdería el tiempo en este esas momento. cosas. Si a final de cuentas se va a hacer por simpatía o por me caes bien, me caes mal. Sí, Bueno, no, sí, el asunto es esto, es una cuestión muy importante porque a fin de cuentas no se están dando a conocer los rubros o los criterios que se toman en a cuenta. ver, yo le estoy pasando porque alguien me hizo llegar anónimamente, porque desconozco el número, la encuesta, el proyecto de encuesta que todos, creo que te la mandé, Francisco, te la mandé, María Luisa, hace tiempo, pero ahorita la mando. Con ahí votas, entonces tú vas a decir por cada dependencia qué opinas. Pues Rojo, si no es amarillo. el TV Novelas Así o el TV es, Notas así es. o los Grammy. O el Oscar. Sí, ese es el asunto. Primero creo que sería importante conocer cuál es el mecanismo, el sistema que se está utilizando para evaluar. Y realmente qué es lo que se evalúa. Y yo creo que debe ser muy claro que el señor Registro Civil, por ejemplo, tiene un 7.3. No marchen, vayan y entrevisten a toda la gente que se forma ahí desde las 7 de la mañana. Te pueden salen enojar en ese mediodía. momento así porque Claro. vas a asumir una responsabilidad de que no informas, también te va a ir mal. Porque es Pues a mí tanto me el problema, vale. ¿verdad? No, de la gente está tan enojada que Sí. todo lo que nos acercamos, hasta el de las gorditas no le quieren comprar, más porque no alcanzan. Yo recuerdo en la primera evaluación de esta, no ubico en qué lugar quedó, por ejemplo, el centro de convenciones, pero en la primera estaba en los primeros lugares y dices, el centro de convenciones, ¿qué ha hecho? No ha traído un solo evento importante. Exacto, incluso cámaras empresariales se quejaron de que como no hay actividad, no hay derrama económica. En la primera evaluación, también en los primeros lugares estaba la Secretaría de Educación. Y esa evaluación surgió justo después de que Covach, de que el CER, de que el CONALEP, de que todos los sistemas educativos explotaron porque no les habían pagado. Entonces, ¿qué es lo que se está tomando en cuenta? A ver, Paco, ve la encuesta que acabo de mandar, no la veo en el No me la mandaste, La Álvaro. acabo de mandar ahorita. A la sea que le ponen y te vas a dar cuenta 8.3. de que Claro que el no, mecanismo será es como 3.8. como lo dice María Luisa, afectivo, no tiene nada que ver con lo que esté haciendo, ¿no? Y yo insisto en mi discurso de hace rato, de que no hay nada que inventar, está en la ley. Si está mal, hay que modificarlo. Claro, miren, por Y ejemplo, actualizarlo. Oficialía Mayor tiene 8.1, como diría el Chavo del 8, yo le doy un 0. Tiene un relajo en el sector burócrata este señor Claro, Noel ¿no? Enríquez. Yo creo que si alguien puede estar desinformando, pues hay que hacerlo para que las que toman las decisiones de Contraloría, de debo comunicarlo. decir que es una decepción el nuevo Contralor. Estaba mal la que se fue y peor el que llegó, a pesar de que se le conceden muchas capacidades. Yo al insisto, por Contralor, ahí que no me está acuerdo la el nombre. medición y el desempeño.
No es una cosa aplausible, creo que es una obligación porque por eso les pagan de los impuestos y derechos que pagan los contribuyentes, ¿no? Lo que yo sí creo que han hecho buen trabajo son, por ejemplo, de a la duda el señor gobernador tiene que tomar decisiones. No puede esperar que a la tercera o salgan de la mala evaluación o vayan incrustándose, ¿no? Yo creo que San Luis es muy claro para él, si no está el gobierno al tamaño de sus iniciativas, él debe de darse cuenta perfectamente que él va muy rápido, hay gente que va muy atrás de las acciones del gobierno, de menos hasta en el discurso, sin caer en que todo es palabra y hecho. Salud, por ejemplo, yo creo que salud y educación son cuestiones que el gobernador debe meterse a fondo y que le digan la verdad, porque acá en el mundo real la situación no es como los secretarios de salud y de educación se la pintan. Esa es la verdad. Hay dos temas muy delicados que pierde toda la perspectiva, que es la salud y la seguridad. Ahí está anclado el tejido social. Yo diría que la educación. Bueno, la educación y salud. Bueno, ya hoy con tanta alternativa de educación, con una buena administración, porque hoy nuestros educados tienen una gama de acuerdo a las posibilidades económicas de cada casa. Yo creo que hoy nos rebasa la gente que tiene sus hijos en las escuelas, busca la manera de tenerlos en escuelas competitivas, ¿no? Y si la educación pública ha sido ya rebasada, hay lugares que les dan muchas alternativas. ¿Y sabes qué es lo que le da muchas alternativas? Que la educación a lo mejor se va un poco atrás, es la disponibilidad de la distancia. La gente busca lo más cercano porque es más barato, contra el tráfico, contra las distancias vehiculares, contra muchas cosas. Y más cuando las distancias que nos estamos viendo es porque se pierde el núcleo familiar, ¿no? Te la pasas yendo por muchachos y cuidándolos y ni siquiera sabes si hicieron tarea o no. Entonces sí creo que la educación tiene muchos aliados y tiene que ser muy vista con gente muy capaz. No, y porque además la violencia que se vive en el hogar se traslada a las escuelas y de las escuelas a las calles y ahí te la llevas, ¿no? Entonces sí es muy importante. Yo creo que sí el gobernador debe tomar decisiones, pero no por este tipo de evaluaciones que la verdad a mí se me hacen una vacilada, con todo respeto para quien las haga. Sí. A quien se lo propuso creo que traía mal, estaba viendo un programa muy competitivo o le quiere pintar un mundo ideal que no existe, y menos en el gobierno. Y el gobernador aguantará una o dos que le hagan ese tipo de propuestas. Yo creo que él, con la visión que está encontrando o la oportunidad que tiene de gobernar, como cualquiera lo hubiera tenido, pero hoy él es el gobernador, pues debe de ser muy contundente en su percepción de que le pueden estar dando a hacer cosas que no tienen la... O que le dan información equivocada, falsa. O trayectorias que no debe de tomar, porque debe de menos que le hagan 2 o 3 propuestas en ese tipo de discursos, ¿no? Yo creo que habría que verlo, ¿no? Yo veo al gobernador muy valiente en muchas condiciones, ¿verdad? Bueno, y lo vuelvo a insistir. O de quitarle las cuentas a Banorte, deberíamos de abordarlo en el próximo. No puedes juzgar ni hablar de un gobernador en su ejercicio. No va a haber un momento que vamos a hablar del gobernador en su ejercicio. Sí se puede hablar, y en ese momento sí podríamos decir que Ricardo Gallardo es un hombre valiente. Bueno, quiero decir en sus acciones, porque es muy... un hombre gallardo, no, es un hombre valiente. Es un hombre valiente. Sí. Bueno, sí lo creo. Me quiere volver loca. Lo único que creo que no puede tomar todas las que le pongan en la bolsa, ¿no? Y agarrarla. Oiga, le pusimos una automática que dispare rápidamente, ¿no? Los cartuchos que le pongan o las balas que le pongan deben tener una buena dirección y no caer en ese supuesto, porque no soy yo ni tú los únicos que han opinado de sus mediciones como algo patito. Sí. Se asumiría que el tema de la evaluación es precisamente para fortalecer la administración pública, y te lo pregunto a ti, María Luisa, porque sé que Álvaro es muy técnico, tú tienes una visión más ciudadana. ¿Cómo entonces fortalecer precisamente, cómo tener un diagnóstico preciso de la manera en que está trabajando el gobierno del estado? Resultados. ¿Sí? Yo sé que el gobernador empieza a trabajar a las 7 de la mañana porque llega a 7:30 al asunto de la mesa de paz. La mesa para la construcción de la paz. Y luego tiene eventos y recibe personas, etcétera. Y sé de algunos funcionarios que llegan con la fresca de las 11 de la mañana, por ejemplo. Yo diría aquí, y la verdad
mis respetos para ese señor Juan Carlos Valladares, o sea, que trae un ritmo como el gobernador, pero conozco a otros que de plano si tú dices, híjole, o sea, este güey, perdón, ¿a qué horas trabaja? ¿Y cómo evalúa el gobernador que está dando resultados? ¿O cuántos expedientes tienen, por ejemplo, qué te diré? El registro Pues civil. en el registro civil, los que sacan las ¿cómo se llaman? Licencias, las placas, licencias. finanzas. No, hay una cosa que firman los de gobernación, Las licencias. No, Sí, son licencias, referendos. no, los certificados. O sea, ya nos sacamos todos los trámites. Sí, pues sí, no. No, pero sí creo Bueno, que está hay, bien. aquí hay... Pero es resultados, no simpatías, no boletines. O sea, porque yo por ejemplo, puedo recibir 10 boletines de, ¿quién te diré? Pues de pensiones, que es el que recurrentemente hemos estado hablando. Pero pues si no son de interés periodístico o de interés para los burócratas, pues la verdad lo voy a dejar pasar. Y entonces a ella se le fue al titular una oportunidad de tener una palomita con el gobernador. Eso se me hace de... No, claro, hay dependencias como la que acabas de mencionar que no tienen exterioridad hacia la ciudadanía, que de ellos no sabemos nada. Pensiones es un asunto interno de gobierno, trabajadores y dinero de ellos. El público no tenemos, el día que se abran a que presten a la gente porque tenga un gran capital para prestarle como banco, bueno, ahí sí hablaremos, ya se vuelve algo público, pero este es un asunto meramente interno, ¿no? Pero está también en el saco de las evaluaciones con el mismo Sí, rasero. claro, ahí es donde no puedes medir igual, ¿estás de acuerdo? Ahí no lo puedes medir. ¿Y cómo vas a medir la Junta Estatal de Caminos como exitosa cuando... Por cierto, ¿dónde andan? ¿Qué quieres ahí? Un tal Santino, ya no es. No, Mauli Sandino ya se fue, ahora está quintanarroense, el que estaba en... Ah, sí, el que estaba en turismo. Ay, pues un saludo a ver si existe por ahí en algún lugar del universo, porque Sí. no sale nunca. Ya les pasé la aplicación que mandaron, no sé si esté funcionando, que es cómo evalúas a los funcionarios de este gobierno. Ya lo tienes. Si a mí me preguntas, yo si diría, te una de las lo muy mandas bien unos evaluadas diarios. es la de Sedubo. Bueno, y es porque... Aunque tiene abridero de calle. Claro, pero es parte de su trabajo. habría ahí, te muevas porque todos los que viven enfrente de esas calles están que arden. Tú porque eres empleado vive de igual. una plaza comercial que toca con himno nacional. Que toca con himno nacional y tenemos 2 meses cerrados, ¿no? Y yo me quedo atrapada en la... Sabemos el alto beneficio que tiene, pero el costo momentáneo es altísimo. La ciudad no le entendemos. Y voy a hablar. No, y en el día a día no le entiendes. No le entiendes por qué no te resultan las cosas. Date una vuelta para el... Yo, a lo mejor tú te has perdido en el tráfico. Cuando no le atinas a esa calle, te van a estar. Sí. Son media hora para volver a retomar tu curso. Una hora. No, después de haberte perdido. O sea que 1 hora para hacer ese corte. Para hacer ese corte, ¿no? Y no lo entiendes. A lo mejor nos podemos acostumbrar, pero ese es un voto inmedible si fueran las elecciones. Porque mañana la gente, cuando la transite preciosamente, que vuelvo a insistir, las laterales, los que los pueden usar, es increíble, pero la gente se va a acordar solo del día que fue a comprar un chupirul y no pudo pasar, no de ahorita que pasas bien rápido. Puede ser, pero hoy es trabajo de comunicación. O sea, comunicar bien las obras. Yo creo y los que... acuerdos con los demás, porque fuera diferente si hubiera promoción, si hubiera comunicación, que hoy es todo. Bueno, ¿qué tanto es la comunicación? Que yo era un perfecto X en esto, hazlo en este asunto de los... Les agradezco mucho la oportunidad de que me escuchen y me dejen hablar, porque crean que yo puedo decir algo, lo que yo puedo decir algo. No vayas a llorar. No, porque es una oportunidad y les pedí hace rato que, bueno, yo no soy comunicador, pero ese loco que tiene ahí, que tráiganse otro más loco. Disculpa, pero la oportunidad nos la deja la comunicación de que podamos improvisar de esta naturaleza y mi opinión es particular, No, pues no vale. tengo patrocinios todavía. Pues hay que conseguirlo, licenciado. Sí. Voy a hacer un paréntesis aquí, precisamente nuestro equipo de producción nos está pasando un reporte bastante complicado y que desde luego sería justamente un llamado de atención para la Secretaría de Comunicaciones y Transporte sobre un accidente que se nos dice camión urbano con un tráiler, se reporta una gran cantidad de heridos, esto en la carretera 57 frente al Hotel Ibis. Ya van varias ocasiones, yo recuerdo... Pasando el periférico. Sí, recuerdo muchas ocasiones en las que camiones urbanos han tenido incontables accidentes, desde que se los lleva el tren, de que chocan unos con otros. Ahí hacen una intersección con que los que se incorporan los
que vienen del lado del periférico, del sur del poniente al oriente. Entonces hay una comunicación y por ahí la lateral transita el camión urbano, ¿no? Exacto. ¿Será eso? Pues ahora que se está De lo que contemplando estamos hablando, ¿no? Siempre ha sido modernización de por nuestro aquí. tema, siempre ha sido nuestro tema la 57 y creo que ese es parte de que no nos va a dejar buen rato de decir cuál ¿Hay son. víctimas? Y es el tema del gobernador de hoy. Mortales todavía no se confirman. En una Esperemos que no. conferencia de prensa el gobernador habla de una propuesta para un segundo piso, ¿no? Y ese sería el arranque, porque el segundo piso De sería cuota, obviamente. para salir de ahí, para subir todo eso y ponerse hasta pozos, ¿verdad? Ahí sería el trazo más ¿Lo largo. ves como buen proyecto? No, claro, indudablemente, todo Sí, lo es que que le hagan ancho, hay un proyecto largo. ya que tiene Grupo Valorant, que se llama el Backbone, que hace 4 años que llegó el presidente. Pero López ese, Obrador. pero ese no es segundo piso, ese es un proyecto que sale Paralelo. Es como la De que paralela. saldría acá del Peyote en la 57 Norte y terminaría más adelante de Santa María del Río y Oye, permitiría quebrando Santa María del Río, desfogar todo ya casi en el San Diego de tráfico la que se da Unión, aquí. donde Sí. se- Pues ojalá que lo hagan y que sí le metan el dinero, porque pues el presidente ya no lo va a alcanzar a hacer, esa es la verdad. Y en cuanto a ese accidente, no sé si tenemos algo más que reportar. No, yo espero, No, asumo pues ahí- que ya las autoridades A ver hicieron si acto de nuestro presencia en el amigo lugar. Martín Fabián anda por ahí. Sí, hay que Vamos echarle a decirle. un chiflo, diría de mi rancho, Martín Fabián, repórtate. Pero sí, bueno, desde luego hay muchos temas en la función pública que deben atenderse y si se busca evaluar para dar un mejor servicio, pues hay que hacerlo en un estricto apego al marco de la legalidad. Que no sea subjetivo, que no sea a contentillo, porque este tipo de evaluaciones también se pueden convertir en una herramienta de golpeteo. Claro. Y no Creo se que ya trata lo de es. eso. Yo Claro, creo que ya lo es. y debe ser considerado, ¿no? Yo te insisto, ya todo está reglamentado. Mal puede ser oiga, pero fue del siglo pasado, sí. A Pero corregirlo. es la Hay que ley corregirlo. vigente, ¿no? Pero hay que corregirlo. Digo, hay oportunidad. Hay unos legisladores que le pueden a la propuesta. Bueno, Sí, está la pues ya se Secretaría ponen Técnica, en los- vez de que ande haciendo encuestitas, pues debería hacer proyectos de trazo importante, que es oye, que nos invite a los potosinos a hablar, a reformar la ley orgánica del municipio. Que la ley orgánica señora secretaria técnica salga y conozca las calles. Si yo le hago una encuesta a ella y le pregunto cuántos barrios tiene San Luis Potosí, cuántas iglesias, dónde está el barrio del Saucito, dónde está el barrio de ¿No es Santiago. potosina? No es Potosina. Ah, caray. Entonces es una... Entonces, si yo le pregunto cuántos pobres tiene San Luis Potosí, seguramente la señora no va a saber. Bueno, ahorita ya le estoy diciendo lo que le va a Sí. preguntar, pero hay muchas preguntas que le podemos hacer y seguramente no sabe. Lo que ella tiene que hacer es Yo creo que debes darle infiltrarse la en el oportunidad pueblo. porque está ahí. Invítala a que te deje La preguntar. invitamos. Claro, hay que hacer Sí, la cierto, invitación hay que pública. invitarla. Digo- Señora, ¿cómo se llama? Noemí Proal. Noemí Proal Noemí Huerta. Proal Huerta, la invitamos a que venga para Y que nos diga para poder que nos dé una transmitir arrastrada. correctamente. Para que lo veamos. Sí, Estamos ¿por qué? abiertos a Estamos eso. abiertos. La Oigan, otra gran verdad es que tenga la razón y nosotros quedemos como malos comunicadores de una verdad que no es la que ella tiene. pues ¿verdad? no es que seamos malos comunicadores, es que Es lo que está percepción es proyectando, realidad. exacto, Así Y es. lo que está ella es lo que proyectando. Así y ella es la que está proyectando Digo, eso. dale el Oigan, beneficio tenemos de la una duda. llamada de nuestro corresponsal de la calle, Martín Fabián. Martín, Altavoz, estás al aire. Respondió muy rápido. Sí, así deficiente es el equipo de Código San Luis. Ah, ya nos dice que ya lo transmitió, Rodrigo. Saludos, don Fabián. Saludos, Martín Fabián. ¿Cuántas víctimas tenemos en el accidente? 2 personas sin vida y 9 lesionados. ¿En dónde fue? Exactamente. Qué espanto. Bueno, para las personas que no, que apenas nos sintonizan, en un momento más les ponemos la liga de la transmisión en vivo del accidente que hay en la carretera México, a la altura del Hotel Ibis, a la altura del eje 106, con saldo al momento de 2 personas sin vida y 9 lesionados. ¿Cuántos vehículos participaron? Un autobús urbano. Ay, Dios mío. Ahí tenemos precisamente las imágenes en pantalla, gracias a nuestro equipo de producción que nos está apoyando Ok. de manera puntual. Gracias. Sí, tenemos la información, María Luisa, por favor. Sí, a ver, reportes de nuestro reportero José Martín Fabián.
nos revela que se trata de un accidente ocurrido en la carretera México, en el eje 106, donde participan un autobús urbano y un tráiler, con saldo al momento 2 personas sin vida y 9 lesionados que han sido trasladados a los hospitales cercanos para poder ser atendidos. A todas las personas que circulan en este momento, catalogado como hora pico en esa zona, pues por favor tengan paciencia, permitan la operación de cuerpos de auxilio, de ambulancias, de paramédicos, inclusive de bomberos y de algunos cuerpos de rescate y emergencia que pues necesitan un amplio espacio de maniobra, sí. No se desesperen, evidentemente hay una situación bastante complicada la que se está viviendo ahí, pero hay que permitir que se atiendan a las víctimas, hay que permitirlo. Y es en la lateral. Sí, pues en los carriles centrales no transitan camión urbano. Y asumiría que el tráiler tampoco, entonces, pero bueno, nunca se sabe. Pues bueno, ahí está el reporte. Muchas gracias a Martín Fabián. Muchas gracias a nuestro equipo de producción por atendernos y tenernos a la disposición las imágenes. Y pues bueno, para ir cerrando con este tema, con este debate de la evaluación, Álvaro, voy contigo, tus conclusiones en torno a este tema. Pues bueno, yo insisto y creo que para hacer esa modificación a la Ley Orgánica de Administración Pública del Estado, que no está contextualizada al San Luis de hoy, ¿verdad? Eso hace más de 30 años que pudo haber sido hecha. Actualizada. Yo creo que debe haber un concurso importante, el gobierno debe de hacerlo, volver a actualizarla. ¿Y qué más que un gobierno como que tiene un estilo diferente para gobernar? Porque su mentalidad sería muy diferente a la ortodoxia de los políticos del siglo pasado. Digo, en la aventura a la aventura que yo te pongo, ¿no? Yo creo que la llegada de Ricardo Gallardo obedece a un San Luis que se empezó a equivocar en su gobierno muy atrás de los 90, ¿no? De hace 30 años, que permitió la llegada de gente diferente, con pensamiento diferente y con que hacer que nosotros los viejos, vamos a decir, del siglo pasado, pensamos que eso nunca iba a pasar, ¿no? Que en San Luis solo había de estos o de otros, ¿no? Los nuevos no había. Y nos cerraron a nuestra generación y a muchas porque éramos nuevos, ¿no? Y hoy los nuevos tienen un criterio diferente y tienen cosas que tienen que demostrar. Y tienen la oportunidad de hacer el cambio y además de heredar a las nuevas generaciones la administración de nuestro pueblo, porque en realidad de eso se trata. Nosotros somos de salida. Como comunicadores, como personas, como somos útiles. Yo no voy a llegar como López Obrador. Oye, los 80. Muy útiles porque todavía tenemos el reconocimiento y la información para hacerlo, ¿no? Porque la vigencia, de acuerdo a que nosotros nos queremos involucrar en estos procesos, Luisa. Porque hay gente que ya no quiere involucrarse, se jubiló, la famosa jubilación. Nosotros pues ya, aunque tengamos la edad de jubilar, nadie nos va a jubilar, pero sí tenemos la voluntad de incorporarnos a los nuevos procesos. Bueno, y hay muchos jóvenes que no les interesa involucrarse. Claro, eso también está bien, sí, claro. Sí. O sea, y son los más, porque son muchísimos. Lamentable, pero tienes razón. Pero además, aunque no seamos bien vistos, sí hay lugar cómo podemos incrustarnos en los nuevos procesos. Yo creo que podemos ser bien vistos o mal vistos, eso es inclusive. Lo que nos corresponde es aportar lo que nos esté de nuestro lado para tener una ciudad segura, una ciudad transitable, una ciudad habitable para que nuestros hijos, nuestros nietos puedan disfrutarla, ¿no? Claro. Disfrutar el Estado y sí, todo suena utópico, pero para construir un mejor San Luis, un mejor México, un mejor mundo. Sí, porque luego pues el pinche el gobierno, pero pues a todos nos póngale toca. Ahí, claro. A todos nos toca algo que poner. Tápenle los oídos a los niños. Discúlpame, Facebook, discúlpame, no me vayas a sancionar. Pues bueno, ahí tenemos desde luego una enorme responsabilidad para el Congreso del Estado, porque a fin de cuentas es esta instancia la que se encarga de hacer las leyes, que en este caso van a regir el desempeño del gobierno del Estado. María Luisa, Álvaro. Francisco, yo creo que nada más, volviendo al tema, porque me parece algo súper delicado, vuelve a dar el reporte del accidente, porque
La verdad es que Para para todos eso que son, se para puedan. son esto, para Los eso medios son, y esos espacios hay que claro, para aprovechar. eso son estos Nuestra espacios. comunidad es tan pequeña que lo notarían si no lo hacemos. Claro que sí. Le voy a pedir entonces a nuestro equipo de producción que nos vuelva a poner las imágenes. Por favor, tenemos el reporte de que un camión de transporte urbano tuvo un percance con un tráiler. Se nos reportan al menos 9 personas lesionadas y 2 que lamentablemente perdieron la vida. Los hechos ocurrieron esta tarde aproximadamente a las 18 horas sobre la carretera 57 en las laterales a la altura del eje 122. 106, perdónenme, a la altura del eje 106 frente al famoso Hotel Ibis. Ahí está desde luego también el llamado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Seguridad Pública y desde luego a las instancias también municipales. Los laterales pueden intervenirlas hasta donde tenemos conocimiento. Hay que redoblar la seguridad, hay que redoblar la vigilancia y hacer valer los reglamentos que aplican para este tipo de situaciones. Desde luego, también hay que hacer el llamado a la población que en estos momentos transita por la zona para que sea paciente y permita que los cuerpos de emergencia ayuden a las personas que resultaron lastimadas, lesionadas y desde luego que perdieron la vida en este suceso. María Luisa, Álvaro, muchísimas gracias por venir a pelearse a este lugar. No alcanzamos. A subirnos el rating. Gracias por venir a subir el rating. Ojalá que podamos ser siguiendo útiles. Seguramente. Les reiteramos entonces la invitación a todos nuestros amigos seguidores de Código San Luis del Tiempo del Altiplano, de Oye 105.5 FM y de Región Centro, para que sigan pendientes de estos esfuerzos informativos que estamos haciendo para llevar hasta ustedes una visión de todo lo que está sucediendo en San Luis Potosí, en México y en el mundo, de estos hechos que están dejando una marca en la historia y que desde luego repercutirán de manera significativa en nuestro futuro. Soy Francisco Costa Martínez, muchísimas gracias por acompañarnos, seguiremos informando. Gracias.